Un saludo cordial para todos. A continuación se hablará sobre las corrientes diadinámicas. Las corrientes diadinámicas son corrientes eléctricas alternas de baja frecuencia que presentan una onda sinusoidal rectificada a partir de impulsos monofásicos y difásicos, como se puede observar en la imagen. Las características que presenta esta corriente son: con polaridad, lo que hace referencia a que estas corrientes contienen componente galvánico y por consiguiente tienen el efecto galvánico, que son prurito, sensación de comezón como tal, eritema. La frecuencia que maneja este tipo de corriente es de 50 a 150 Hz. La duración de fase que tiene son de 10 milisegundos. Esta programación en las corrientes diadinámicas son parámetros predeterminados que vienen con las corrientes. Como podemos ver, las aplicaciones, las modulaciones que presentan las corrientes diadinámicas y están predeterminadas en el equipo son 5, las cuales conoceremos a continuación, como ser las difásicas, las monofásicas, largos periodos, cortos periodos y por último los cortos periodos isodinámicos. La forma que presentan cada una de estas modulaciones son: la primera, donde podemos ver las difásicas, donde las ondas van de forma continua sin periodos de descanso; las monofásicas, donde tienen lo que es la duración de fase e intervalo de fase, donde se van separando de onda a onda. La de largos periodos tiene la combinación de lo que son las difásicas y las monofásicas como tal, de forma continua y de forma intermitente, lo que son la forma de onda. La de cortos periodos como tal maneja lo que son pequeños trenes, donde acumula lo que son las difásicas y las monofásicas como tal. Y finalmente la de cortos periodos isodinámicos tiene una duración de fase mucho más larga, dando un periodo de descanso mucho más amplio. En conclusión, lo que son las modulaciones de largos periodos, cortos periodos y cortos periodos isodinámicos vienen de la combinación de las dos primeras modulaciones, que son las difásicas y las monofásicas. Las características que presentan cada una de estas modulaciones son: las difásicas tienen una frecuencia de 100 Hz. La sensación que presenta esta son la de prurito, hormigueo, y el efecto terapéutico que tiene es desensibiliza al paciente, produce analgesia de corta duración. Las monofásicas, por el contrario, tienen una frecuencia de 50 Hz, presentan la sensación de vibración y el efecto terapéutico es la de estimulación sanguínea y linfática. Como ya mencionamos anteriormente, las modulaciones siguientes van de la combinación de las difásicas y monofásicas. Las de cortos periodos, por consiguiente, tienen una frecuencia de 150 Hz. La sensación que presenta esta va a ser prurito, hormigueo, vibración. Y el efecto terapéutico, analgesia de larga duración y espasmolítico. La de cortos periodos presenta una frecuencia de 150 Hz. La sensación que tiene esta es la de prurito, hormigueo, vibración un poco más intensa que la de largos periodos, y el efecto terapéutico es estimulante de la circulación sanguínea y linfática. La de cortos periodos isodinámicos de igual forma presenta una frecuencia de 150 Hz, prurito, hormigueo, vibración más intensa, mucho más que la de cortos periodos, y el efecto terapéutico que tiene es estimulante de la circulación sanguínea y linfática. Son las sensaciones y los efectos que generaremos en el paciente. Como ya dijimos, las corrientes diadinámicas ya vienen programadas, predeterminadas con lo que son las modulaciones. Los pasos para realizar la aplicación de una corriente diadinámica son: seleccionar la modulación. La modulación irá determinada acorde
a los objetivos que queremos llegar con el paciente, dependiendo qué es lo que queremos conseguir con el tratamiento enfocado al paciente. La inversión de polaridad nos habla del tema del polo positivo y polo negativo que presentan las corrientes como ser denominación de cátodo y ánodo. Cuando ponemos en el equipo inversión de polaridad, sí, este trabaja en distintas direcciones. Va a cambiar de ser un polo positivo a un polo negativo. Esta situación se utiliza cuando el problema es protopático, donde la característica del dolor no se da en un solo punto, sino por el contrario es difuso. Por el contrario, en el caso de inversión de polaridad ponemos la opción de no cuando el paciente presenta un problema epicrítico, lo que quiere decir que es un problema localizado. Se sabe en qué punto es la molestia o el dolor que siente el paciente, por consiguiente no será necesario realizar la inversión de polaridad. El siguiente paso para la programación y aplicación de estas corrientes es el tiempo. El tiempo de la sesión, aproximadamente en la primera sesión se utiliza 10 minutos. Los 10 minutos que podemos combinar entre lo que es una DF y una LP, la que son unas difásicas y largos periodos. Todo irá en relación o en determinación del terapeuta. Un 5-5 por así decirlo. Y por último, el umbral al cual llegamos con las corrientes diadinámicas son el umbral de sensibilidad, donde el paciente llegará a percibir lo que es la corriente a cabalidad, en un sentido de sentirla claramente. Por consiguiente, tenemos las precauciones. Al inicio mencionamos que las corrientes diadinámicas son corrientes polares. Por consiguiente, esta tiene efecto y componente galvánico, por lo que se debe de tener ciertos cuidados en el momento de aplicación, y a continuación mencionaremos unos cuantos. Para empezar, al realizar lo que son las corrientes diadinámicas, se debe evaluar la sensibilidad del paciente para poder determinar si éste está en las condiciones de poder especificar la sensación que va a ir sintiendo al transcurso de empezar las corrientes. Posteriormente, una vez determinada la sensibilidad, realizamos la limpieza de tratamiento con ayuda de alcohol y algodón. Siguiente, realizamos o pedimos al paciente de que se quite cualquier material metálico que pueda traer encima. Para realizar la aplicación se debe aplicar entre lo que son varios cubreelectrodos, entre 2 a 3 cubreelectrodos, para evitar que la sensación del componente galvánico no sea tan desagradable para el paciente. Los cubreelectrodos deben estar humedecidos con agua tibia para que la sensación de frío no vaya a espantar al paciente. Fijar de forma correcta lo que son los electrodos para que estos no se vayan a desprender y producir una sensación mucho más desagradable en el paciente, rompiendo un circuito eléctrico. Subir la intensidad. Una vez ya programada la corriente, ya fijado el material, se debe subir la intensidad de forma gradual y progresiva, siempre preguntando al paciente sobre la sensación que siente. No nos olvidemos que al umbral que debemos de llegar es al umbral de sensibilidad. Por ende, debemos estar en contacto constante con el paciente. Durante la terapia se debe agregar periódicamente lo que es agua para hacer que la corriente fluya de forma correcta. Ahora, en caso de que el paciente sienta cierta molestia durante el tratamiento, la primera situación que se debe realizar es aumentar agua a lo que son los cubreelectrodos y humedecerlos mucho más. Si el paciente
Posterior a haber realizado eso, manifiesta seguir sintiendo la sensación molesta. El segundo paso será disminuir la intensidad. Previo a esto, el paciente sigue manifestando las molestias. El tercer paso será cortar la corriente, quitar el material de trabajo y purificar la zona de tratamiento para poder evidenciar de que no exista ningún daño cutáneo o del tejido tratante. Los efectos terapéuticos que presenta lo que son las corrientes diadinámicas son la de analgesia, espasmolítico, antiedematoso y trófico. Decíamos que presenta un efecto analgésico, nos ayuda también con el tema trófico para nutrir los tejidos y finalmente con el mecanismo que tienen estas corrientes nos ayuda a evacuar lo que es el edema, que sería su efecto antiedematoso. Las contraindicaciones que presenta esta corriente son cáncer, metástasis, marcapasos, cardíacos descompensados, alteraciones de la sensibilidad, lesiones cutáneas, lesiones del sistema nervioso, infecciones agudas, hipertensión sistémica, alteraciones mentales, tromboflebitis, como placas metálicas, lo que son tatuajes, nevos, también conocidos como esos lunares abultados, y finalmente, y muy importante, el tema de embarazo. Ahí vemos un ejemplo de lesiones cutáneas en las cuales no se debería aplicar las corrientes, lo que son placas metálicas que son muy comunes en procesos de fractura, lo que son alteraciones vasculares, como ser la tromboflebitis, el tema de marcapasos, debido de que podríamos producir una descompensación en este equipo y producir un paro cardíaco en el paciente. Es muy importante realizar una correcta anamnesis al paciente para poder determinar que no existe este tipo de material. Y finalmente, y lo más importante, el tema del embarazo. En personas embarazadas no se debe aplicar lo que son las corrientes eléctricas y muchas veces algunos otros tratamientos, debido de que no se sabe a ciencia cierta lo que podría ocasionar en el feto o en el ser creciente. Las indicaciones que tiene esta corriente y en los pacientes en los cuales sí se podría realizar la aplicación son las lesiones traumáticas, inflamaciones articulares, que estas son muy comunes ver el tema de lo que son los edemas, degeneración articular, lo que son las algias, todo tipo de algias que estén relacionadas con lo que son el dolor, tensión muscular, espasmo muscular, tendinitis, bursitis y la mayoría de las itis que podamos conocer, la posinmovilización y lo que es el DSR, la distrofia simpático reflejo, donde también podríamos ayudar con este tipo de aplicación. Ahí vemos lo que son las aplicaciones en la zona del cuádriceps y en la zona cervical, donde posiblemente exista gran relación con lo que son los espasmos musculares o tensiones musculares que hoy en día es muy común ver en pacientes que cursan por cuadros de estrés. Muchas gracias por su atención. Esa es la presentación de diadinámica.